A continuación, Cuarto Foro Internacional de Lengua y Literatura Hispánica. Confinar, liberar. Leer y escribir el siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la División de Estudios Históricos y Humanos y el Departamento de Letras les agradece su presencia en esta cuarta edición del Foro Internacional de Lengua y Literatura Hispánicas, que este año se titula Confinar, liberar, leer y escribir el siglo XXI. El título responde precisamente a esta situación extraordinaria de pandemia y en este sentido hemos organizado esta segunda entrevista de nuestro foro que hemos intitulado Confinamiento emocional y libertad narrativa. En la presente charla me acompaña la extraordinaria escritora boliviana Giovanna Rivero. Bienvenida, Giovanna. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado esta entrevista y esperemos que próximamente nos reunamos de manera presencial. Les voy a presentar muy brevemente quién es Giovanna Rivero. Ella ha obtenido diferentes distinciones por sus obras narrativas, entre ellas destaco el premio Dante Alighieri en el 2018 por su libro de cuentos Para comerte mejor y el premio Cosecha Eñe en el 2015 por el relato breve Albúmina. Y también es un galardón decir que ha sido reeditada su novela 98 segundos sin sombra, que fue primero publicada por Caballero de Troya en el 2014, reeditada luego por Random House Argentina en el 2016 y ese mismo año fue editada por El Cuervo, una editorial independiente boliviana. En el 2015 obtuvo un doctorado en literatura hispanoamericana por la University of Florida, que es precisamente donde actualmente radica en Lake Mary, Florida. Giovanna, bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diana. Muy agradecida. Perdón, no, dale. No, sí, para nada. Antes de hablar sobre trayectoria y retos como escritora, me gustaría que nos contaras un poquito sobre dos aspectos de tu carrera profesional. Primero, tu desarrollo académico, ¿no? La elección de estudiar en la Universidad de Florida y lo que esto implicó, no sé si tuviste entonces que trasladarte de Bolivia hacia Estados Unidos o si ya radicabas en Estados Unidos. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, por la invitación. La verdad es que recuerdo con mucho cariño la visita que les hice hace un año cuando estuve en la Feria de Guadalajara de manera presencial y esta vez es un honor muy grande que me hayan vuelto a invitar en esta nueva modalidad. Bueno, ¿cómo es que me vine? ¿Cómo es que migré a Estados Unidos? Yo deseaba mucho seguir estudiando literatura, más que estudiar de verdad literatura, porque yo inicialmente me formé en periodismo y en comunicación social, pero siempre escribí desde muy jovencita. Entonces yo intuía, sabía, tenía la certeza de que había enormes abismos en mi comprensión de lo que era, por ejemplo, un campo cultural, de cómo se construyen los cánones, de cómo de alguna manera esta construcción del canon es también engañosa en muchos sentidos, porque el canon está hecho de exclusiones y las exclusiones a veces son imperdonables, ¿no? A mí me interesaba entender esa dinámica también para entenderme a mí misma
en un país tan diverso como Bolivia y siendo escritora de la zona tropical. Entonces busqué una beca en cualquier país, en este caso salí en Estados Unidos. Fue así como me vine. Qué interesante. Creo que conecta muy bien con la siguiente pregunta que te voy a plantear, hablando de cómo se construye el canon y cómo el canon efectivamente excluye a veces a muchos escritores, a muchos autores, ¿no? Que de repente tardamos mucho en descubrirlos, y esto me lleva a pensar en tu proyecto como coeditora del proyecto Mantis, ¿no? Que realizas también con la escritora boliviana Magela Baudouin, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poquito su proyecto editorial, cómo tu desarrollo también en la academia como doctora ahora en literatura te ha ayudado a formar esta visión crítica para la selección de las obras que ustedes arreglan y que hacen la curaduría, ¿no? Y publican, por supuesto. Sí, efectivamente, esa misma inquietud por la cual intenté yo construirme un camino de estudio más dedicado y los recursos materiales se dieron con la beca Fulbright y luego haciendo el doctorado en la Universidad de Florida. Todo eso que, digamos, sistematiza lo leído y sumado sobre todo a mi experiencia misma como escritora, que mi camino no ha sido corto, no es corto, ¿no? Ha sido un camino de mucha búsqueda, de mucha frustración también, hay que decirlo, pero también de muchas alegrías, porque en el momento en que uno se reconcilia de que la escritura te exige un compromiso y un amor incondicional, ¿no? Que no debe depender del aplauso o del reconocimiento exterior, aunque ese reconocimiento también es un nutriente y es parte del ego natural de cualquier artista en cualquier arte. Todo eso, digo, construye este deseo, esta necesidad de elaborar una especie de iniciativa. Todavía no teníamos muy claro con Magela qué deseábamos hacer, pero sabíamos que teníamos que hacer algo donde depositáramos nuestra energía para que acompañara a otras escritoras en estos caminos, ¿no? De los que estamos hablando. Entonces, el año 2017, por fin decidimos darle cuerpo a eso que veníamos gestando, que es el sello de narrativa Mantis, que se publica bajo el paraguas de Editorial Plural en Bolivia. Y la idea es dar cabida a voces de escritoras, mujeres por supuesto, que no son tan visibles dentro de los circuitos de mercado, ¿no? Que no son tan reseñadas o cuyas voces son importantes para enriquecer y de algún modo y hacer poroso el canon. Entonces, es así como prestamos atención a escritoras que pueden desde otros dispositivos narrativos quebrar la cosmovisión de lo que se entiende, por ejemplo, por política o de lo que se entiende por familia o por heroína. Entonces, por ejemplo, uno de los libros que nos dio mucho orgullo publicar, entre otros, pero voy a mencionar un ejemplo, es Siberia, de Daniela Alcíbar, ¿no? De la escritora ecuatoriana. Y ese es un ejemplo del tipo de mundos que nos interesa incluir para hacer de estas escritoras también un proceso, un trayecto para que otras también puedan ingresar a esa ruta. Entonces es como ir tejiendo lazos de acompañamiento para las escritoras jóvenes o escritoras ya con trayectoria. De todas maneras, como digo, nuestro punto de partida no es la trayectoria en el sentido de que no buscamos, por ejemplo, incluir en un catálogo a escritoras que ya tienen un gran nombre, que nos van a garantizar ventas, ¿no? No buscamos ese tipo de garantías.
De verdad que nos interesa, como vine conversando, la letra misma, ¿no? El modo en que estos mundos de las escritoras pueden fracturar visiones demasiado totalitarias de la humanidad, por ejemplo. Entonces, si esa escritora ya viene con un camino recorrido, lo celebramos, pero si también es nueva, si está irrumpiendo en el horizonte cultural, nos interesa acompañarla, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la escritora boliviana Natalia Chávez, que es joven, que ella ha dado sus primeros pasos en los últimos años y que tiene un talento que merece ser respaldado. Y en ese sentido creo que es muy coherente también con lo que tú propones en tu escritura, Giovanna Rivero, que también ha irrumpido, ha cambiado ciertos tópicos dentro de la escritura de las mujeres, ¿no? Y de hecho, de repente también te incorporan en diálogos donde se reflexiona y se sigue pensando en esta escritura femenina contemporánea. En ese sentido, ahora sí, hablando sobre tu propia trayectoria como escritora, he notado que hay dos editoriales, una boliviana que es El Cuervo, otra que es Marciana, de la que hablaremos enseguida, precisamente por tu último libro de cuentos, ¿no? Que es una editorial argentina, que le han dado esta apertura a tu obra, pero también descubrí una obra publicada en España que según la solapa, pero no sé qué tan real sea, dice que es la primera obra que se publicó en España de la editorial Bartleby. ¿Cómo fue esta relación o cómo es que fue posible editar y publicar esta primera obra en España? Y si ha habido alguna edición que sea para ti un parteaguas en la difusión de tu obra. Muy buena pregunta porque me invita a reflexionar precisamente sobre lo que he estado hablando desde mi función de editora. Me invita a mirarme con cierta objetividad, con cierto desapego, si eso es posible. Y bueno, yo le debo mucho a Pepo Paz, que es el editor de Bartleby, porque en ese momento, por ejemplo, muy ajena a las redes sociales, el año 2008, 2009, yo estaba realmente fuera de Facebook, de todo esto que hoy nos reúne, ¿no? A nivel de aldea global. Sin embargo, tenía un blog. No tenía Facebook, no usaba otras redes que tampoco estaban muy en auge en ese momento, pero sí tenía un blog donde me gustaba hacer reseñas de películas o postear pequeñas crónicas de la vida, ¿no? La mini crónica, como yo le llamo, es un género que aprecio muchísimo porque permite mantener en buena forma el músculo de la escritura y también abusar la mirada, ¿no? Volverla como más atenta a las cosas pequeñas de la vida, eso que va conformando el micromundo, la intrahistoria. Y entonces Pepo había leído algunas cosas mías en este blog y me escribe un día, no lo conocía para nada, me escribe y me dice, me interesan tus textos, quisiera ver la posibilidad de que publiquemos juntos. Y ya fue así como se publica Niñas y Detectives, ¿no? Que es un conjunto, un volumen de relatos. Y este libro tuvo suerte, ese que tenés ahí. Tuvo suerte porque salió finalista el año 2009 de los premios Cálamo, que es un premio, una distinción literaria, profundamente literaria, ¿no? Que dan los libreros, que da una librería. Y entonces el hecho de que hubiera salido finalista y yo sin haber movido mucho nada de mí, más que la escritura, que eso es todo en realidad donde hay que poner el alma, pero digamos que no había habido de mi parte ninguna gestión pública ni de ese tipo en que uno va ayudando a empujar los libros. Fue una retroalimentación, ¿no? De la vida, de decirme sí es posible, sí, no todas las puertas están cerradas,
Entonces ese momento fue muy importante. Pero respecto a la otra parte de tu pregunta de cuál consideraría yo que ha sido un parteaguas realmente que puedo distinguir e identificar en mi camino, me parece que este año ha sido muy importante porque si bien en Bolivia he tenido la suerte de ser bastante leída y muy querida, eh, aquí yo diría que la idea de que nadie es profeta en su tierra la puedo relativizar en gran medida porque yo siento que los lectores y las bolivianas sí se han conectado con mi propuesta y yo estoy muy agradecida por eso. En ese sentido, no siento un dolor como podría sucederle a otras escritoras o escritores que en su propio campo cultural tienen marla, ¿no? Muy duro. Sin embargo, ya a nivel internacional, mi camino no ha sido nada sencillo. Y este año, con la publicación de Marciana, del libro Tierra Fresca de su tumba, y que simultáneamente sale como un conjunto bastante, un espectro bastante amplio de mi trabajo en cuentos, sale en Italia, con el título que seguramente lo pronunciaré mal, Ricompore Amorevoli Scheletri, que lo toman de una frase de uno de mis cuentos, recomponer el amoroso esqueleto. Y en ambos lugares creo que el libro está recibiendo una atención muy amorosa, muy intensa, muy emocional, ¿no? Y para mí ha sido una sorpresa, una hermosa sorpresa, porque estaba un poco acostumbrada, como digo, a los escollos del camino, y de pronto que estas dos ediciones empiecen a recibir estas respuestas es para mí, como digo, la sorpresa más increíble. Entonces considero que este año, a pesar de la pandemia, me tenía reservada para mí esta otra luz, ¿no? Este otro momento tan lindo. Y lo cierto es que Tierra Fresca de su tumba es un libro, tengo que decirlo, es un libro hermoso. Yo quería llegar precisamente a ese punto de saber cómo se gestó ese volumen de cuentos, pero antes comentarte también que has sido identificada como una escritora como un tipo de neogótico latinoamericano contemporáneo o del horror latinoamericano contemporáneo, un género que precisamente ahora con la pandemia ha motivado que se hagan como listados de escritoras y escritores que abordan una nueva manera de tener miedo o este lado oscuro y abyecto del ser a través de la literatura, y he encontrado allí, por supuesto, tu nombre. También he visto que de repente te identifican como una escritora de ciencia ficción. Sin embargo, revisando tus obras, tus novelas y tus cuentos, creo que haces una combinación, ¿no?, de géneros. Por supuesto, hay realismo, está lo fantástico, está también un universo muy interesante de lo onírico que se combina con la imaginación y la memoria. Además, algo que yo te agradezco mucho y que me parece genial de Tierra Fresca de su tumba, que hay rasgos de erotismo y sensualidad en la configuración de tus personajes, tanto femeninos como masculinos. Entonces, yo quería preguntarte precisamente dónde te sientes más cómoda con respecto a todos estos géneros literarios que tú también ya has abordado, ¿no? En este tipo como de horror contemporáneo, o como hiciste con Tierra Fresca de su tumba, que podemos encontrar elementos de cada uno de estos modelos de escritura, ¿no? Y también, ¿qué opinas con respecto a la manera de identificar tu narrativa? Bueno, creo que nadie escribe, me parece, o habrá alguien que sí lo haga, pero en general uno no se acerca a es decir, la imaginación no echa a andar a partir de adscribirse a un género, ¿no? Nadie escribe diciendo ahora voy a escribir un cuento gótico, fantástico.
por lo menos esa no es mi forma de arrancar un cuento, ¿no? Para mí primero un personaje, y lo he comentado en varias oportunidades, tiene que vivir mucho en el plano de mi imaginación, tiene que tomar forma ahí, tengo que entender sus dolores, por qué es quien es. Y cuando tengo a este personaje muy carnalmente vivo, que casi lo pudieras reconocer en la calle, entonces es que empiezo a escribir. Y claro, ahí también operan los símbolos, la galería de arquetipos con lo que uno se conecta. Entonces, por eso es que quizás, aunque yo intentara apartarme absolutamente de esta realidad que se trastorna, ¿no? Una realidad que traiciona el plano pragmático de lo real, realmente lo trastorna, eh, aunque yo intentara apartarme de eso, siempre retorno, hay ahí como un río subterráneo que me empuja, un agua opaca, oscura, pero también profundamente viva, que me lleva hacia el mismo tipo de sensibilidad, ¿no? Sé, estoy segura que esa es la fuente de la que bebe mi imaginación. Ahora, que ya desde la lectura externa, desde la necesidad como de organizar lo que se produce a nivel colectivo, haya que reconocer tales textos de tales escritoras se encuentran bajo el gótico o el neogótico, es una necesidad que está por fuera de la pulsión narrativa, de la pulsión creativa, ¿no? En ese sentido, yo lo único que puedo decir es que si es que mi sensibilidad corresponde con algunas características que ayudan a organizar este tipo de propuestas literarias, pues es cierto. Sí escribo en la línea del gótico, sí me interesa que los personajes sean capaces de atravesar ese muro súper pragmático, como digo, del realismo. El realismo tiene unos códigos que son muy hermosos, pero con los cuales a mí me cuesta conectarme, ¿no? Con los que no puedo conciliar la vida de mis personajes. Entonces, me gusta ser parte, como digo, de ese río oscuro que va llevando en la barca de Caronte a los personajes. Y yo creo que además es verdad lo que tú comentas con respecto a cómo tus personajes se sienten. La palabra que tú trabajas en tu literatura se siente, es palpable, se percibe realmente a los personajes, transitan, digamos, realmente adoptando una materialidad impresionante. Muchas veces es la lectura de los cuentos toda una experiencia, ¿no? De acercarse a nuevas sensibilidades y también a nuevas maneras de entender la realidad que nos vas presentando en tus textos y en tus historias. Yo sí tenía un poco como esta duda con respecto a los géneros de si te servían como modelos de inspiración para luego trastocarlos, ¿no? Por esta afinidad que tú muy bien comentas. Y en Tierra Fresca de su tumba, reconozco que hay una combinación de todos esos elementos, ¿no? Incluso en uno de los cuentos encontramos, por ejemplo, que casi al desenlace del cuento, reconocemos el diálogo de una mujer y una joven, y esa joven en realidad es un fantasma, ¿no? Que bueno, como tú muy bien dices, pues, puede ser la interpretación del lector, pero cuando llega uno a ese final, de repente sí siente uno un ligero escalofrío en la espina dorsal, ¿no? Al estar siguiendo la historia. Y eso me lleva precisamente a que nos cuentes cómo se gestó Tierra Fresca de su tumba, que he visto varias reseñas, también te he realizado entrevistas en torno a esta antología. Rescato una frase que a mí me encantó porque creo que se acerca mucho a lo que podemos encontrar en este volumen de cuentos, una frase de
también la escritora boliviana, joven también, Liliana Colanzi, que nos habla acerca de la poesía de lo monstruoso. Como dices tú, Giovanna, es esto que te lleva, ¿no? Siempre a ese lado, ese río que te va acercando a esos aspectos como oscuros, y quizá también por ello la manera de entender esta ética, ¿no? ¿Cómo se gestó Tierra Fresca de su tumba? ¿Cuánto tiempo te llevó planear los 6 cuentos que componen tu volumen? Bueno, primero, increíblemente y por sincronía, parece que los efectos del huracán ETA están pasando. No sé si escuchan los truenos detrás de mí en la ventana, ¿no? Pero bueno, debe ser parte del soundtrack de lo que estamos hablando. ¿Cómo se gestó este libro? Bueno, este libro me tomó muchos años, ¿no? No fue un libro que programé, que dije con premeditación y alevosía, por estas atmósferas o este tipo de personajes que rozan lo fantasmático, sino al contrario, estos fantasmas que me decías que te produce escalofríos, se impusieron en mi vida y se impusieron del más terrible de los modos, que es desde el plano de la realidad, ¿no? Estos cuentos, yo ya estaba escribiendo uno de los cuentos que es el que mencionás, cuando llueve parece humano, por eso digo que la lluvia que ahora, los truenos que pueden escuchar, eh, tienen que ver mucho con el cuento. Estaba escribiendo este cuento, pero me interesaba sobre todo construir un personaje que es la señora Keiko, una anciana japonesa, un personaje que en su propio cuerpo, en su propio envejecer, hubiera registrado algunos momentos de la historia boliviana de los que no se habla mucho en la conversación popular, ¿no? Porque estamos prestando atención a la contemporaneidad más reciente, ocupados con las preocupaciones políticas, pero como que estas otras coexistencias culturales, como por ejemplo la colonia menonita o la colonia japonesa en la zona de Okinawa, en el oriente, al norte de Santa Cruz, todo eso no estaba presente. Entonces yo quería construir un personaje que en sí mismo portara ese mundo, ¿no? que está tras bambalinas. Estaba en esa escritura cuando fallece una amiga muy querida, una poeta muy talentosa, Emma Villazón. Y bueno, esto sucedió mientras yo estaba de visita en Bolivia, había ido a la Feria del Libro de La Paz el año 2016. Y el año 2015, sí, el año 2015. Y cuando retorné a Gainesville, donde yo vivía en la Florida, la escritura no podía ser la misma, ¿no? No puede pasar la escritura impunemente sobre las grandes pérdidas de la vida, sobre esa muerte que se instala con toda su presencia y que te rompe tu propia linealidad histórica. Entonces, cuando traté de continuar con el cuento un tiempo después, de pronto el cuento mismo empezó a darle cabida a este fantasma, ¿no? A esta energía que de pronto había tomado una forma y que se instalaba en el cuento de un modo que yo no podía apartarlo, renunciar a eso y tuve que ceder a esa energía. Entonces, esa es la historia de uno de los cuentos y los otros tienen historias parecidas. Como me decías, habías leído entrevistas y en las reseñas, otro factor que gatilla mucho de este mundo de Tierra Fresca de su tumba es la muerte de mi hermano menor en enero del 2018, ¿no? Va a ser recién 3 años. Y también para mí el modo abrupto en que eso sucede
la decisión que él toma, ¿no? Me coloca definitivamente en otro lugar de comprensión de la existencia, de la muerte, del vínculo entre estas dos esferas, digamos, una de las cuales desconocemos por completo, pero que despierta las preguntas más estremecedoras de la humanidad. Y entonces el resto de los cuentos tuvo que conectarse con eso, no para exorcizarlo, porque no me interesa borrar la huella de dolor que dejan las personas que amamos, más bien integrarlas como un tatuaje, ¿no? Por eso hay tatuajes también en mis personajes. Me interesa integrarla a mi psiquis como un tatuaje y la manera única que sé hacerlo es con la escritura. Entonces estos cuentos tienen esta veta, tienen este torrente sanguíneo de mucho dolor, pero también de muchísimo amor. Y efectivamente, Giovanna, creo que la belleza de tu libro y esa unión de estos emociones, de estas figuras que uno pensaría que son opuestas y que se excluyen entre sí, y sin embargo están muy bien armonizados en los cuentos. Incluso tú generas nuevas relaciones, por ejemplo, claro, el del amor y la muerte, pero también el del rechazo, la locura y la ternura al mismo tiempo en tus cuentos. Esto con respecto al cuento Socorro, por ejemplo, que me pareció muy bello, precisamente en esta unión del rechazo filial, de una relación muy difícil entre la hija y su madre, pero también entre la hija y su tía, que está demente, y al final demuestra una ternura increíble. Hay en estos cuentos un trayecto, un proceso de asimilación del dolor, un duelo, digamos, van encaminados a vivir, asimilar resignadamente un duelo. Y así los iba yo sintiendo cada uno de los cuentos, donde por supuesto la dedicatoria nos va marcando ya un tono, nos va advirtiendo también de esas emociones que vamos a encontrar, de esas experiencias extraordinarias y tan intensas que vamos a encontrar en cada uno de los cuentos, en cada uno de los personajes, y al mismo tiempo que tú trazas una cartografía que va de Bolivia hacia Estados Unidos y Canadá, vas trazando una serie de viajes que tienen que ver con trayectos de la memoria que se vinculan con esa búsqueda de duelo y de perdón también, ¿no? Y el último cuento, Hermano Siervo, es muy significativo en ese sentido. Creo que en gran medida una de las frases, de hecho, de este mismo cuento que comentábamos anteriormente, cuando llueve parece humano, dice una de las frases: soportar lo aparentemente insoportable con paciencia y dignidad. Y creo que en cierto modo cada uno de los cuentos nos va mostrando esa experiencia y ese camino. ¿Qué opinas, Giovanna? Bueno, hablando concretamente del cuento Socorro, ¿no? Donde la locura, sin embargo, puede de algún modo ser un espacio de una lucidez muy terrible, muy dolorosa. Evidentemente a mí me interesaba reconciliarme con la idea de la enfermedad mental que cuando aparece, por ejemplo, como parte de una familia, puede ser leída como una maldición, ¿no? Como, ¿por qué nos sucede esto a nosotros? ¿Por qué aparece este sujeto que descoloca todo un proyecto de familia? Y sin embargo, a veces esta persona que vive una realidad alternativa, esta psiquis que te señala tu sombra, tu propia sombra, ¿no? Que te dice,
es aquí donde estás siendo falsa o falso, es este lugar donde no hay honestidad, porque me parece que la locura tiene esa capacidad, ¿no? De poner el dedo en la llaga de cuando no hay honestidad, y no me refiero a engañar de manera consciente, sino cuando nos damos modos de activar mecanismos probablemente de supervivencia en la vida para hacer tretas y sobrevivir en una sociedad que ya vemos con la pandemia ha sido sumamente inoperante. Entonces, a mí me interesaba con ese cuento hacer de Socorro alguien que dentro de su locura tiene probablemente más recursos que los otros personajes del cuento para poder por fin perdonar, entender los grandes errores de la familia, ¿no? Errores que además tienen como consecuencias transgeneracionales. Porque creo que el loco, así como en la señora Keiko me interesaba que su cuerpo registrara la historia de culturas que no son tan visibles dentro de Bolivia. También en el caso de Socorro, que es una mujer que vive en este delirio total y que sus pechos se llenan de una leche una leche química, ¿no? Producto de un efecto secundario de los psicotrópicos, o es, mejor dicho, un efecto secundario. Me interesaba que ella también fuera este nodo de los errores transgeneracionales en esa familia, ¿no? Que ella fuera ahí donde se rompe ese discurso que la familia ha creado para supuestamente estar bien. Entonces, por eso es que se siente también la ternura, porque es un personaje que yo amo mucho y me parece que la escritura tiene que amar mucho a los personajes para poder darles vida. De otro modo están ahí como semblantes, como títeres de una función narrativa, pero no son energías que pueden transmitirte esa emoción que te interesa poner en el papel. En ese sentido, Giovanna, ¿tú crees que la escritura pueda ser una vía como de sanación y expiación del dolor, escritura creativa, escritura? Sí, yo creo que el arte en general, una de los grandes beneficios, de los grandes dones del arte es esa capacidad de reparación, de expiación, de reconciliación, ¿no? Con nuestras debilidades humanas. Yo creo que, por ejemplo, si en el Olimpo había semidioses que tenían una pata en el plano divino y otra en las pasiones terrestres, yo creo que de algún modo el arte nos ayuda a tener esa ambición, ¿no? Nos ayuda a seguir cultivando esa antigua ambición humana, y por eso también creo que la escritura es un elemento de redención entre estos planos, uno divino en el que aspiramos a la mejor versión de nosotros como humanos, y otro donde se juega el conflicto narrativo, ahí donde ponemos los instintos, las pasiones, el deseo de venganza, todo eso, por ejemplo, que ya tanto lo ha hablado gente como Joseph Campbell, ¿no? Entonces, creo que sí, que sin duda la escritura tiene este poder casi sobrenatural. Y en ese sentido, ahora que mencionas la venganza, por ejemplo, tu primer cuento, Giovanna Rivero, a mí me movió muchísimo, La mansedumbre, porque nos habla de una experiencia terrible, de un abuso, ¿no? De una violación, pero lo haces de tal manera que el conducir el texto hacia la venganza no se siente desde una visión melodramática, ni tampoco horrible en el sentido más amarillista de la palabra, sino que es que va a surgir y que también sucede en el cuento Pez, Tortuga, Buitre, es una venganza que pareciera que se va asomando de manera silenciosa hasta que
sucede en el desenlace de los cuentos? ¿Cómo vas planeando tu narrativa de esa manera tan sutil? Bueno, digamos que dejo que el personaje me hable, ¿no? Que me diga, este es el tipo de justicia que yo quiero ejecutar, más allá de mis concepciones morales, más allá de lo que yo en la vida real, como Giovanna, fuera capaz de hacer. Le doy mucha libertad al personaje de desarrollar su moral, su ética, este karma que tiene que solucionar en el plano de existencia que mi escritura le ha permitido. Y en ese sentido, estas venganzas que suceden en estos dos cuentos tienen que ver con eso, con haber dejado que el personaje, fíjate que en ambos cuentos hay, por ejemplo, un elemento muy fuerte de conversación, ¿no? Es algo que yo he ido haciendo consciente a partir de escribir por muchísimos años. Me doy cuenta que parte de lo que a mí me importa es poner a conversar a los personajes, casi como en una acción socrática, donde la palabra del uno despierta el subconsciente del otro y así en una cadena de casi de hipnosis consciente. Entonces, es en esa dinámica de conversación, en esa dialéctica de un alguien dice, el otro dice, que yo voy dejando que el personaje vaya mostrando la ibris, ¿no? Vaya diciéndome, es este el tipo de justicia que quiero. O una justicia de orden poético, por ejemplo, o una mucho más radical que pudiera implicar, no sé, un linchamiento, ¿no? Tengo Para comerte mejor mucho de eso, o que pudiera implicar un envenenamiento. Entonces, estas técnicas de justicia dependen absolutamente del personaje. Sí, que además lo desarrollas de manera extraordinaria y nos lleva a un tema efectivamente que tiene que ver con el acto natural de contar de tus personajes, ya sea a través de un monólogo interior o en este diálogo precisamente que nos va revelando mucho de los personajes, pero a través de ellos mismos, ¿no? Su palabra que efectivamente nos va contando sus intenciones, sus inquietudes, pero y también su ética y su moral, por supuesto, ¿no? Pero el acto de contar, es decir, cómo contar, cómo ir preparando a ese otro para conducirlo a ciertos lugares que ya están previstos por el personaje, en este caso de Pez Tortuga Buitre, por esa madre dolorida, ¿no? Por la pérdida de su hijo, pero también es sorpresivo, y yo creo que aquí está ese desenlace, esa venganza poética, también para el lector realmente, ¿sí? Y no me refiero a que es un engaño, sino que realmente nos sorprende porque es una forma de llevarnos la narrativa de Giovanna Rivero de una manera sutil, delicada, y por eso les comentaba, me gustaba tanto la descripción de hablar de esta poesía de lo monstruoso, porque hay un cuidado en las palabras, en donde están ubicadas, en cómo nos van conduciendo de una forma tan delicada y para crear ciertos efectos en el lector. Por supuesto, siempre hay algo que se escapa al artista, pero que no puede esperar, ¿no? Ciertas reacciones, como tú comentabas al inicio, Tierra Fresca de su tumba ha tenido muy buena recepción y quizá es parte también de la maravilla del arte, ¿no? Que siempre habrá algo que el creador no pueda controlar ni prever. Pero sí he visto, por ejemplo, que nos hablan de Tierra Fresca de su tumba, donde podemos encontrar estos temas de violencia de género, de alcoholismo, o señalan como adicciones o xenofobia, pero hay algo más allá de solamente estos temas enlistados de esa manera, ¿no?
Y quería preguntarte qué tanto había añadido tu mirada como migrante, como que se había tratado de volar a Estados Unidos, había aportado a construir una mirada de extrañamiento sobre lo familiar, que en cierto modo también transita por los distintos cuentos de esta antología que ahora platicamos. Yo creo, bueno, te agradezco mucho por esa pregunta porque creo que dan uno de los clavos creativos de mi trabajo. Y bueno, el haber emigrado, el ser una extranjera, porque aunque uno intente incorporarse, integrarse a la nueva cultura, uno sabe que uno siempre va a cargar con la piel de la extranjera, ¿no? Y esa extranjería es saludable, hace que los procesos de identificación nunca lleguen, espero que no, a situaciones de fanatismo, ¿no? A posiciones fundamentalistas de nada, porque siempre estás un poco afuera de todo. Entonces, si bien implica también una inadecuación, una incomodidad el ser extranjera, me parece que es muy saludable para la mirada literaria. Yo viví un tiempo en Ítaca, muy al norte del estado de Nueva York, cerca de Canadá. Entonces tuve la opción de ir varias veces, manejábamos por acá y cruzábamos la frontera, íbamos a Canadá y todo ese paisaje que es estremecedoramente bello, pero que también es muy frío, ¿no? Y que te va mostrando como algo impasible del mundo, algo que es incorruptible, ¿no? Una montaña que no se deja seducir por las propuestas que le pueda hacer el mundo. Está ahí como una diosa absoluta. Todo eso de algún modo fue también generando en mi imaginación esta atmósfera, porque yo considero que el paisaje no está ahí para adornar un cuento, no me gusta pensar el entorno físico como un aspecto cosmético, como, el checklist, ahora tenemos el ambiente y el clima, sino que Claro. ese paisaje para mí es una extensión también del mundo psíquico de unos personajes. Entonces, todo eso más el hecho de que la novela de Richard Ford, Canadá, hubiera calado tanto en mí con este mundo que me parecía inédito, ¿no? El mundo de los Métis, de la nación Métis en Canadá, me invitó a investigar muchísimo sobre esa nación, sobre esa región cultural. Y incluso antes de haber viajado a Canadá, yo tenía una idea bastante cercana de la problemática de los Métis y de las naciones originarias en Canadá, porque me había visto un montón de documentales, había leído mucho a partir de la novela que tanto dejó en mí, esa impronta, esa pasión, que es así como decido escribir Piel de Asno, porque una pasión que está ahí hirviendo y que no construye otra cosa se puede convertir en un tumor. Entonces decidí que tenía que hacer algo con toda esa fuerza que había dejado en mí esta combinación de elementos, ¿no? Y es así como nace la historia de estos dos extranjeros, estos dos hermanos que se vuelven extranjeros muy niños y que hacen de la extranjería el único refugio creíble, porque todo lo demás se puede derrumbar, todo lo demás es transitorio y resulta que la extranjería también había podido ser un refugio, un hogar, ¿no? Con el que uno carga para todos lados, que no te es desleal nunca. Muchas gracias, Rivero. Para mí ha sido un gusto, un placer escucharte y no sé, para despedirnos solamente agradecerte y ojalá que se pueda traer tierra fresca de su tumba, su difusión y bueno, presentación posteriormente ya de manera presencial, que es un libro, hay que decirlo, publicado por Marciana Editores, una editorial argentina del este año, ¿no? Del 2020. Muchísimas gracias, Giovanna.
Muchas gracias, querida Diana. Ha sido un placer conversar con vos. Te agradezco por todas esas preguntas tan hermosas, tan importantes. Les comento que Tierra Fresca de su tumba sí va a llegar a México porque Editorial Candaya va a publicar el libro el año que viene. Entonces, sí va a ser posible que el libro llegue a través de Candaya a otros países. Y en Bolivia se va a publicar con El Cuervo y en portugués con Incompleta, que es una editorial muy linda con editoras maravillosas. Así que esta tierra ha sido bastante fértil. Muchísimas gracias.